Y voy a invitarles a abrir en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria al Señor. Capítulo 15 y verso número 10. ¿Lo tenemos? Si no, aquí está al frente, hermanos. Voy a dar algunas citas por este tema que considero muy especial. Lo grabamos porque va a ser necesario que usted lo escuche repetidas veces. Y queremos hablar de la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Ora conmigo y le dice: Señor, háblame. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra ministre, Señor. Nos haga crecer, madurar, seamos edificados, confrontados, bendecidos, sanados, restaurados. Tu palabra es medicina a nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Quiero hablar acerca de la operación de la gracia de Dios en nosotros. Muchas veces en la vida cristiana hay muchos que se rinden en el caminar, dejan de estar firmes. Y esto se debe muchas veces a que somos seres emocionales. Las emociones nos llevan a veces a un rendimiento. Sobre todo, hermanos, allá afuera, la gente por una emoción se rinde, ya no quiere seguir, ya no quiere vivir. Entran en estados de desánimo y de depresión. Dejan de estar ellos equilibrados emocionalmente, van perdiendo la fuerza emocional, se debilitan de tal manera que caen en una rendición completa a la vida. Muchos terminan así, rindiéndose, desfalleciendo, abandonan, inclusive no solamente el abandonarse ellos, abandonan todo lo que está a su alrededor y podemos incluir, y se puede incluir inclusive la familia. En la vida cristiana, cuando lo emocional es atacado y nosotros somos débiles emocionalmente, por dos cosas. No hemos dejado operar la palabra de Dios en nosotros y no hemos dejado operar la gracia de Dios en nosotros. Y muchos terminan rindiéndose en la vida espiritual, abandonan el congregarse, abandonan la oración, abandonan la palabra, y lo primero que abandonan, y está plasmado en la Biblia, abandonan el servicio a Dios. La Biblia nos habla, hermanos, de Pedro. Pedro negó al Señor y abandonó todo, regresando a su oficio de pescador. ¿Por qué Pedro abandona todo? Él había prometido: Jesús, mi vida voy a dar por ti. Aunque estos se escandalicen, yo no, Señor. Y Pedro seguía de lejos a Jesús. Jesús ya le había dicho: Pedro, yo te conozco, estoy parafraseando. Emocionalmente no eres fuerte. Físicamente eres tosco, agresivo, osado. Pero emocionalmente eres débil, no tienes la fuerza todavía. No cantará el gallo 3 veces sin que me hayas negado 3 veces. Y así fue en la primera pregunta: tú eres de ellos, nosotros te vimos, yo no conozco a Jesús. A la tercera negación se oye el canto del gallo. Y cantó el gallo. Y Pedro se acordó. Llora amargamente, cae en resentimiento.
sabe que ha fallado y se aleja. Abandona. No está Pedro ahí con los discípulos. Pedro decide irse a pescar. Él era visto como un líder entre los discípulos, pero todavía le faltaba madurez. Le faltaba la operación del Espíritu Santo. Entonces abandona, hermanos, y los discípulos no saben que él ha negado al Señor Jesucristo. Entonces él dice, yo me voy a pescar, y regresa a su antiguo oficio, cuando él ya había recibido un nuevo oficio: yo te haré pescador de hombres. Regresa a su antiguo oficio, y como era un líder y era visto como un líder, hermanos, lo siguen otros y se van a pescar con él. Porque cuando un líder cae en desánimo, tumba a otros. Los demás lo siguen, hacen lo que el líder hace. Pero bendito Dios que Jesús ya sabía eso, porque Dios nos conoce, hermanos, sabe nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y Él es comprensivo y se acerca a nuestras debilidades. Entonces se acerca a Pedro y le dice, Pedro, a ver, ven, tenemos un asunto aquí que hay que resolver. Y lo pone aparte, obviamente, imagínense, está el Señor, lo va a confrontar. Está el Verbo encarnado, la palabra y la gracia juntos. Porque es la palabra y la gracia. La operación de la palabra y la operación de la gracia. ¿Qué hace la palabra, hermanos? Nos confronta con nuestro estado delante de Dios. Nos confronta cómo está nuestra vida, cómo la estamos viviendo, en qué posición estamos delante de Dios. Nos confronta, pero ¿para qué nos confronta? Para que tengamos una reacción favorable a la palabra de Dios. El miércoles hablamos que debemos de entregarnos y dejar que la palabra de Dios opere en nosotros. Dejarla, no resistirla, no actuar con razonamientos y argumentos para no recibir la palabra. En la Biblia encontramos a hombres que resistieron la palabra, que no hicieron caso a la palabra, pero también encontramos hombres que recibieron, se sometieron a la palabra de Dios. Podemos ver el caso de Saúl, cuando llega el profeta Samuel, le dice, mira, has desobedecido a Dios, pero él dice, tiene sus argumentos, perdoné lo más gordo de la vacada, del ganado, hice lo que el pueblo me dijo para honrar a Dios. Yo no he desobedecido, pero no seguiste toda la indicación completa. Y la reacción de Saúl no fue más que de sentir remordimiento, pero no arrepentimiento. La reacción de David muy diferente. Cuando llega el otro profeta, recuerden que Dios a veces nos habla directo, pero siempre tiene mensajeros. Siempre tiene predicadores, siempre tiene maestros de la palabra que abren con la predicación de la palabra el corazón para ver nosotros lo que hay en él, porque nuestro corazón es engañoso. Llega el profeta Natán y le dice, tú eres ese hombre, David. Tú eres ese hombre. Y David recibe la amonestación y el reconocimiento de lo que él había hecho y se humilla delante de Dios. Tuvo un corazón diferente. En la Biblia encontramos, y lo vimos el día de ayer, hermanos, como un rey de 8 años llamado Josías, y cuando él empieza a seguir los caminos de David, su padre no siguió los caminos de su papá ni de su abuelo. Él prefirió seguir, él tomó el ejemplo de David, su padre, el ejemplo máximo para el pueblo de Israel, que no se apartó ni a izquierda ni a derecha, que David era un adorador, era un buscador de la palabra, era alguien que se humillaba a la palabra. Y dice la Biblia que este Josías empezó a hacer cosas agradables, limpió el templo, había grietas, había polvo, había ruinas, el templo lo habían dedicado para quemar incienso a Baal, a Cera, a los astros del cielo, y él empezó a sacar toda esa idolatría y a restaurar, a juntar el dinero
porque tenía que ponerle atención a la casa del Señor. Y entonces dice que limpiando el templo encontraron la palabra, la ley de Dios que estaba perdida para el pueblo, la cual el pueblo no había seguido, pero él la halló y llega el sacerdote y se la da al profeta y se la leen delante del rey Josías, y la reacción de Josías fue diferente y lo podemos ver, hermanos, ahí en Segunda de Reyes en el capítulo número 12. Y en el verso 11 dice, cuando el rey, Segunda de Reyes 22:11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y esto habla de humillación, esto habla de reconocer por qué estaban viviendo esa petición. Y él quiere saber, él quiere conocer qué piensa Dios de él, qué piensa Dios del pueblo, qué acciones hay que tomar. Y va y consulta a una profetisa, y allí en el capítulo 22, verso 18 y 19, la profetisa le da la palabra que viene de parte de Dios. Dice, mas al rey de Judá, 18 y 19, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, este mensaje es para el rey Josías. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Verso 19, por cuanto oíste, diga, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció, no se endureció, se hizo tierno, sensible a la palabra, se quebró, se humilló. Y dice, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, se humilló por completo. Y no solamente eso, dice, y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por cuanto recibiste mi palabra, tu corazón fue tierno, te humillaste, lloraste por la palabra de Dios, el por qué el pueblo estaba asolado, por qué el pueblo estaba en gran afrenta, por qué el pueblo estaba maldecido, por qué Dios no estaba con el pueblo. Y él, a través de la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros nos conocemos. Pero tenemos que someternos a ella, ser tiernos, dejar que la palabra opere en nosotros. Cuando la palabra opera y nos hace y descubre nuestra condición delante de Dios, cómo estamos caminando, las decisiones que hemos tomado, cómo le hemos fallado a Él. Imagínese Pedro caminando con Jesús. ¿Cómo iba Pedro? ¿Así? Iba avergonzado. La palabra de Cristo hablándole, Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro fue, te aprecio. No fue una palabra de amor, tú sabes que te aprecio. Es traducido como tú sabes que te amo, pero en el original griego dice, te fileos, es te quiero como un amigo. Tú sabes todas las cosas. 3 veces le negó, 3 veces fueron las preguntas. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Restaurándolo. Porque la palabra te confronta y nos hace agachar nuestra cabeza. Pero la gracia te restaura. Pero también para ello necesitamos que la gracia opere en nosotros. Dijo Pablo, lo que yo soy, lo que usted es, no es porque lo hayamos ganado, merecido, es por la gracia de Dios. Soy salvo por la gracia de Dios. Soy perdonado y soy lavado de mis pecados por la gracia de Dios. He sido justificado por la gracia de Dios. He sido libertado de las cadenas por la gracia de Dios. He sido santificado. Lo que yo soy es por la gracia de Dios. Y no la he hecho en vano. La he dejado operar en mí. ¿Cómo la he dejado operar? ¿A qué me lleva la gracia de Dios? Dice Pablo en el versículo que leímos, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿a qué me ha llevado la gracia de Dios cuando yo la he dejado operar en mí? Me ha llevado a trabajar en la obra de Dios.
Eso es lo que logra la gracia, que nos involucremos en los asuntos, en los negocios de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros nos entregamos a la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 1 verso 4. 1 Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por Cristo vino la gracia. La gracia de Dios, lo inmerecido, lo que no merecíamos, en Cristo su gracia nos ha favorecido para que su gracia opere en mi vida. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, cada uno, aparte de la gracia divina que trajo salvación, perdón, limpieza, justificación y santificación, hemos recibido gracia sobre gracia. Y la gracia de Dios, dice el verso 3, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica. La gracia que Dios nos ha dada nos involucra en un área específica. La gracia que le dio a Pablo era de ser apóstol. La gracia que Dios nos da para un ministerio, para desempeñar un talento, un servicio o para recibir un don que se pone al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para la edificación de Él. Es una gracia sobre gracia. Eso es lo que hace la gracia, pero tenemos que dejar que la gracia venga a nuestra vida. Su gracia nos lleva al servicio de Dios en su obra en un área específica. ¿Cómo entramos a esa gracia? ¿Y para qué es el propósito de estar en la gracia y permanecer en la gracia? No salirnos de la gracia de Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 2. La palabra nos limpia, hermano. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo permanece en la gracia? Por fe. ¿Cómo recibe la gracia? Por fe. Entramos a la gracia y dice: en la cual estamos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. La gracia nos ayuda a estar firmes. ¿Y qué es estar firmes, hermano? No movernos fuera de la gracia de Dios. No salirnos de la voluntad de Dios, que Él ya estableció para nuestra vida. Su gracia me hace estar firme. Vengan tormentas, se levanten ríos, se enciendan fuegos intensos contra mi vida, vengan pruebas, vengan tribulaciones, pero por su gracia estoy firme en el camino y en la voluntad de mi Dios. Es por su gracia. A su nombre sea la gloria. Y dice el verso 3, dice: y no solo esto, por su gracia, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por su gracia nos gloriamos, nos gozamos, nos alegramos. ¿Cuál es la esperanza? Que somos salvos y que tenemos vida eterna. Y que seremos semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Que dejaremos este cuerpo pecaminoso, este cuerpo que cae en tentación, este cuerpo que se debilita, este cuerpo que día a día nos da lucha. Lo dejaremos para ser semejantes al cuerpo de Cristo. Pero mientras esa gracia me hace estar firme, dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce en mí un fruto espiritual, la paciencia. ¿Y qué me hace la paciencia, hermanos? Diga, exactamente, soportar. Soportar tribulaciones, soportar pruebas, soportar caracteres. Soportar críticas, juicios, regaños del Señor. Nos da esa paciencia. Eso es lo que hace la gracia. Me hace estar firme en mi caminar cristiano a pesar de las tribulaciones y todo aquello que nos viene a nosotros para no abandonar la gracia. Ahora, ¿quién opera en la gracia? Ya lo mencionamos. En su gracia, su palabra opera
y su Espíritu Santo a nuestro favor para regresarnos a Él, para reconciliarnos con Él y para volver a la comunión con Él y para estar nuevamente levantados por Él, como lo fue Pedro, que fue restaurado, fue sanado y fue vuelto al servicio de Dios. Apacienta a mis corderos. Aunque me tengas solamente aprecio y no me ames como deberías de amarme. Por ese aprecio, el llamado no se te ha sido quitado. Apacienta a mis corderos. Ahora, en la gracia opera el Espíritu Santo y opera la palabra de Dios. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio, verso 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún, verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Todavía no tienen la capacidad para entender todas las cosas, pero las van a ir entendiendo cuando venga el Espíritu Santo. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo me convence de pecado cuando fallo, me redarguye de pecado, me habla el Espíritu Santo usando la palabra de Dios para hacerme conocer las cosas. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, diga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador. ¿Cuándo necesitamos consolación, hermano? Cuando hay tristeza, cuando hay pérdida, cuando el alma tiene emociones, viene el Consolador. Viene a consolarnos. Viene a ser, dejemos. Cuando usted se sienta así, dele la oportunidad al Espíritu Santo que opera en la gracia de Dios para consolarlos. Cuando resistimos al Espíritu Santo, hermano, cuando le resistimos, caemos en el actuar de nuestra vieja naturaleza. Efesios capítulo 2, verso 2. Por eso debemos de entregarnos a la palabra, someternos a la palabra, pero también someternos a la gracia. Mire, en la medicina, en la ciencia médica, se han realizado, hermanos, por primera vez operaciones, procedimientos en favor del ser humano. Y todos tienen una primera vez. Y al paciente que padece se le dice, mira, nunca lo hemos hecho. Tú eres el primer paciente, no sabemos cómo va a resultar la operación. Solamente tienes que confiar en nosotros y someterte a la operación. Jamás nadie ha pasado por esta operación, tú serás el primero. Ser el primero en algo que es experimental. Los médicos te dicen, solo déjese, sométase y confíe. A veces, hermanos, tenemos solamente que hacer eso, rendirnos a la gracia de Dios. Amén. No resistirla. ¿Y qué es resistir la gracia? Es resistir la operación del Espíritu Santo. Y cuando resistimos la operación del Espíritu Santo, toman dominio, ya dijimos, nuestras emociones, pero también nuestra carne y nuestros pensamientos. En Efesios capítulo 2, verso 2, dice la Escritura
Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En dónde opera? Pero también operaba en mí cuando yo era hijo de desobediencia. ¿Cómo operaba este príncipe? Dice, verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿qué? En otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne. ¿Y qué hacíamos? La voluntad de la carne y de los... Hacíamos la voluntad de la carne. Cuando nosotros resistimos a la gracia, resistimos al Espíritu Santo, volvemos a caer en los antiguos hábitos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Y entonces, en vez de someterme yo a la voluntad de Dios, a la voluntad de su palabra, yo me someto a la voluntad del espíritu del príncipe que operaba antiguamente en mí. Y caigo fuera de la gracia y fuera de la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nos sintamos como nos sintamos. Despojémonos y rindámonos a la gracia de Dios y que ella opere en nosotros. Para no caer otra vez en nuestra vieja creación, donde opera el príncipe de este mundo, que nos sometía a la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y que nos guiaba al pecado y a la desobediencia de Dios y de la palabra. ¿Qué hace la gracia de Dios en nosotros, hermanos? Mire todo lo que hace. Vamos a ver una serie de operaciones de la gracia de Dios. Vaya conmigo a Efesios capítulo 13, verso 20 y 21. Efesios 13, verso 20 y 21 dice, y el Dios de paz, diga Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Aquí están las dos personas. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, diga aptos. ¿En qué? En toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Haciendo Él, diga haciendo Él, en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, Dios el Padre, que resucitó a Jesucristo, Dios de paz, Jesucristo, el gran pastor, y por la sangre derramada, dice, me haga apto para toda buena obra. Hermano, no nacimos siendo aptos. El que me hace apto es Él por su gracia. Yo no soy capaz de hacer buenas obras, pero Él me habilita, Él me capacita por su gracia. Y cuando es la gracia la que opera en mí, ¿qué dijo Pablo? No yo. Y es lo que dice aquí. Dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él, diga Él. Cuando yo dejo trabajar la gracia, ya no soy yo, como dice Pablo. Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo el que me opera en mí. Y si es buena obra, ¿quién la hizo? Él, porque ¿para quién es? Si yo hago bueno, es para la gloria de Dios. Y si yo no hago una buena obra, pues no glorifica a Dios. Por eso nuestras decisiones son importantes. El dejar que su gracia opera en mí, y cuando su gracia opera en mí, esa buena obra ya no la hago yo. ¿Quién la hace? Él la hace. ¿Para qué? Para que Él reciba la gloria. Por eso Pablo dijo, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? No tenemos nada, hermano, que ofrecer. Por eso Él opera, me hace apto para toda buena obra. Y cuando yo soy apto para toda buena obra, ya no trabajo yo, es Él en mí. Somos aptos por Él. Filipenses 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, diga ocupados, en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debemos de ocuparnos?
En mi salvación, por la gracia soy salvo. Si yo me salgo de la gracia, y dice, ocúpate con temor. Olvídate de lo que hagan los demás. Si se quedan o se van, si siguen o no siguen, o si regresan, tú ocúpate de tu salvación. Y hazlo con temor y temblor. No sigas el ejemplo de otros que te perjudican en tu salvación. Ocúpate de ella. Y dice, verso 13, porque Dios, diga Dios, es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena. ¿Quién pone el querer y el hacer? Porque una cosa es el querer y otra, pues quería, pero no lo hice. El querer, el hacer la voluntad de Dios, aún Él lo pone, hermano. El querer servirle, Él lo pone. Si nos resistimos, nomás tenemos el querer, pero no el hacer. Por eso tenemos que dejar que la gracia sea completa. Como dijo Pablo, su gracia no es en vano conmigo. Opera y trabajo. Opera y sirvo. Opera y hago, pero no yo, su gracia. Él nos lleva a hacer su voluntad. No tenemos la intención muchas veces de nada, hermano. Nuestra carne no tiene intención de leer la Biblia. ¿Usted cree que yo me levanto con ganas de leer la Biblia y de orar, hermano? Pero yo tengo que someterme a la gracia. Porque Él está poniendo el querer. Él está poniendo el hacer. Pero nuestra carne se resiste. Ay, pues Dios me lo puso, pero no, tengo cosas que hacer. Tengo compromisos. Ya me comprometí. Pero Él te puso el querer como el hacer. Pero tú no te sometiste a la gracia. Cuando uno no somete a la gracia, hermano, se va uno debilitando espiritualmente y toman lugar las emociones, los pensamientos y nuestra carne, nuestro viejo yo. Por eso el someternos a la gracia. Mire, yo no tengo el querer como el hacer, pero Él lo pone para su buena voluntad. ¿Qué más hace la gracia? Dice Salmo 68, 25. Dice que todo lo hemos recibido por gracia. Salmo 68, 25 dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Lo que Cristo hizo, ¿para quién lo hizo, hermano? Para usted y para mí. No tomemos el sacrificio de Cristo en vano. ¿Y qué ha ordenado Él? Fuerza, donde no hay ninguna. Dice el verso 35, dice Salmo 68, 35, temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Donde no hay fuerza, por su gracia, recobramos fuerza, recobramos vigor, recobramos nuevo ánimo, levantamos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque Él ha ordenado fuerza y vigor para nosotros, por su gracia. Colosenses capítulo 1, verso 29. Por lo cual también trabajo. ¿Cuántos podemos decir eso, hermano? Por lo cual también trabajo. Dice, ¿qué pasa cuando yo me involucro en el trabajo de Dios? Dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando yo trabajo, su poder actúa en mí.
Cuando yo sirvo para hacer la voluntad de Dios, su poder, ¿y qué es su poder? Su espíritu actúa poderosamente obrando en mí, y ya no soy yo, es el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me someto a la gracia, el poder del Espíritu actúa poderosamente en mí. Y dice, y por eso trabajo. Porque no es mi poder, no es mi fuerza, es el poder que actúa en mí, en favor del necesitado, del perdido. Su poder actúa de manera poderosa en nosotros y se manifiesta en la vida de los demás y en nuestra vida, que hace maravillas, milagros, sanidades, entre muchas otras cosas. Es la potencia de Dios, hermano. Es la potencia de Dios que nos ha sido dada por su gracia, poniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, que pone el querer, que pone el hacer, que nos habilita, que nos hace aptos para toda buena obra, y que para que sea su gracia la que opere en nosotros, debo de someterme a la voluntad de Dios. Ahora, esa gracia fue destinada. Mire, primera de Pedro capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada, ¿a quién? Ellos no caminaron en la gracia de Dios. Ellos tenían otra ley, otro pacto. Y el Espíritu Santo no venía sobre todo el pueblo. Era sacerdotes, era profetas, era reyes, y no sobre todos los reyes. Esa gracia que fue abundante, que vino por la persona de Jesucristo, fue destinada para este tiempo, para su iglesia, para su pueblo, sin acepción de personas, para cada uno de nosotros. La gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús, porque fue destinada por Dios para que nosotros la recibiéramos y operáramos en la gracia divina. A su nombre sea la gloria. Ellos buscaron, ellos inquirieron, lo hicieron diligentemente, querían indicar para acerca de esta salvación, porque su gracia iba a traer salvación, vida eterna, en la sangre del Cordero de Dios. Su gracia nos provee la paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Isaías 26:12. Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. En su gracia, Él nos da la paz. Fue lo que dijo Jesús. Mi paz os doy. Reconciliados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, paz. Hermano, no tenemos que estar atormentados, preocupados. Él provee paz. Sometámonos a la gracia de Dios. Recibamos, como lo hicimos hace unos minutos cuando estábamos en adoración y su espíritu se movió, pero no siguieron las indicaciones de Él. No se sometieron a la gracia. En su gracia había paz. En su gracia hay paz. En su gracia hay consuelo. En su gracia hay libertad, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En su gracia hay sanidad. Pero no nos sometemos a la gracia. Nuestra naturaleza resiste y pelea. ¿Por qué? Porque la alimentamos demasiado. Cuando la indicación es despojaos del viejo hombre, cual está viciado conforme a las concupiscencias de este mundo, para someternos a la gracia. Esa gracia en Cristo fue destinada para usted y para mí, y todo lo da.
¿Qué más hace la gracia? 2 Corintios capítulo 1, verso 3 y 4. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo llama? Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia, y él lo alaba, bendito, porque él vivió esa experiencia, perseguido, azotado, como náufrago, acusado, llevado a prisión. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Pablo fue abandonado por muchos, pero él recibía la consolación de Dios. Padre de toda consolación. Dice el verso 4, el cual nos consuela en todas, diga todas nuestras tribulaciones. Hermanos, a veces caemos en tribulación y tomamos decisiones tan equivocadas. Cuando estés en tribulación, no tome ninguna decisión. Deja que venga la consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántos hemos perdido? Hemos sentido pérdidas, hemos tenido pérdidas, pero vamos al Padre de misericordia y de toda consolación y nos consuela. El bálsamo de su presencia, la presencia del Espíritu, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas, porque a veces en las tribulaciones no sabemos por qué caemos en esta tribulación, pero el Espíritu Santo nos enseña el propósito por el cual yo estoy pasando por esa situación, pero a la vez estoy recibiendo consuelo, estoy recibiendo fortaleza, estoy recibiendo ánimo y estoy recibiendo firmeza en la gracia que me fue dada. ¿Para qué? Y una vez consolados, tenemos el testimonio. Cuando ya pasamos por esa tribulación, cuando ya pasamos por esa prueba de fuego y fuimos consolados por el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, tenemos un testimonio que podemos llevar a otros también consolación. Por eso Él nos consuela, dice aquí, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que usted recibe, lo puede dar. Lo que usted recibe de Dios, lo puede llevar para compartirlo con otros. No podemos tener nada si no recibimos de parte de Dios. Es mejor recibir consolación en tribulación. Y entonces usted va a tener el testimonio y esa consolación que usted recibió, a los que están en aflicción, usted les lleva la consolación. Y sus palabras edifican, son como medicina en la boca de los sabios. Y no son como dardos. Levantan, fortalecen, animan, porque usted fue consolado por el Espíritu de Dios, porque usted, en vez de tomar la decisión de resistir la palabra y la gracia, usted se sometió a la palabra y a la gracia de Dios. Amén, amén, hermano. Amén. Su Espíritu consolador, Él nos lleva a hacer las obras de Dios. Dice Proverbios capítulo 16, verso 3. Nuestras acciones debemos encomendarlas a Dios. Proverbios 16, versos 3 y 4. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día
malo. Tomar decisiones sin encomendarlas a Dios, fuera de su voluntad, fuera de las enseñanzas, terminamos haciendo nuestros antiguos pensamientos y la voluntad del espíritu del mundo. Por eso, encomienda a Jehová tu camino y tus pensamientos serán afirmados, ordenados. ¿Qué decisión tomo? Señor, encomiendo esta obra. Y Él empieza a enseñarnos. Mis pensamientos se enderezan a la voluntad de Dios. Juan capítulo 9, verso 4 y 5. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Me es necesario. Jesús dijo, tengo por necesidad hacer la obra del que me envió. ¿Cuál era la obra del Padre? Venir y poner su vida en rescate de todos nosotros. La luz vino al mundo, dice, viene un tiempo en que ya no voy a poder trabajar. Pero mientras que estoy en el mundo, yo voy a ser luz para otros. Yo voy a trabajar hasta que termine la obra. Es necesario, si usted entiende eso, si para Cristo era necesario. ¿Qué dijo Pablo? Me ha sido impuesta necesidad que lleve el evangelio. Me es necesario predicar el evangelio, ser luz en este mundo, mientras que yo estoy en este mundo. Juan capítulo 5, verso 17. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora y yo trabajo. Es necesario, hermanos, que nos ocupemos haciendo las obras de Dios mientras que estamos en este mundo, para que seamos, hasta que seamos quitados del mundo. Nosotros, por su gracia, hemos recibido mandamiento de hablar su palabra. Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús no gastó palabras. Todas sus palabras edificaban, redarguían, convencían, animaban, por su palabra sanaban, por su palabra libertaba, por su palabra. Toda su palabra, palabra de Dios, hemos recibido mandamiento de hablarla. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para no perder nuestra firmeza en Cristo? Tenemos que someternos a la palabra y a la gracia. La palabra y la gracia. Santiago 4, versículos 6 al 10, voy a terminar. Dice, pero Él da mayor gracia. Diga mayor gracia. O sea, hay gracia sobre gracia y mayor gracia. ¿Para quiénes? Por eso dice, Dios resiste a ¿quiénes? ¿Quiénes son los soberbios? Los que resisten a Dios, los que resisten su palabra, los que resisten al Espíritu de Dios, esos son los soberbios. No hacer lo que Dios nos manda es resistirlo, no aceptar la palabra, porque es que la dijo el hombre. Es palabra de Dios. No he leído otra cosa aquí más que palabra de Dios. El problema es cuando vemos al hombre, y el hombre es falto, hermano. Pero cuando la palabra sale,
Es la palabra de Dios y esa hay que recibirla y recibirla con fe. Y como la recibió Josías y David, con un corazón enternecido para someternos a la palabra. Él da mayor gracia. Leímos, ¿verdad? Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Otra vez, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo me someto a Dios? ¿Cómo me someto a su palabra? ¿Cómo me someto a su espíritu? Donde opera la gracia de Dios. Simplemente acercándome, hermano. Como el enfermo que se abandona al cirujano para que él haga la operación. Él se acerca para que otro opere la necesidad. Y va a meter cuchillo. Y va a herir. Y va a necesitar un tiempo de recuperación. Restaurarse físicamente. Pero él sabe que requiere la operación para que saque ese tumor, ese cáncer, ese colesterol que está tapando las arterias. Sabe, va a dolerle. La palabra a veces duele, es espada, penetra. Son como espinas hincadas las palabras que salen del maestro que enseña. Pero lo único es acercarnos y luego someternos a la palabra. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble. ¿Por qué dijimos que dejamos la firmeza de Dios? Por las emociones. Abrimos puerta a emociones negativas. Y una emoción puede ser tan poderosa que te lleva a abandonar la gracia de Dios y a desobedecer la palabra. Una emoción. Se ha sabido ya de pastores que dejaron gobernarse por sus emociones, intentando suicidios, cuando pudieron. No voy a criticar ni voy a juzgar, pero la gracia opera a favor nuestro para mantenernos firmes. Los de doble ánimo dicen, purifiquen. Si nuestros corazones no son puros, caemos en el control emocional. ¿Y quién limpia nuestros corazones? La preciosa sangre del Hijo de Dios. Dice, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nada más, acércate, humíllate, dobla tus rodillas y deja que su gracia opere. Consuelo, sanidad, restauración, paz, gozo, bendición en la gracia de Dios. Podemos crecer en la gracia, 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia, hermanos, es para ser semejantes a Cristo a través del poder de su palabra y el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Póngase de pie en esta hora. ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo están nuestros pensamientos?
¿Cómo estamos delante de Dios? Lo único que hay que hacer es acercarnos. La gracia trabaja, hermano, en favor nuestro. Permitamos al Espíritu de Dios ministrarnos. Permitamos a la palabra de Dios y al Espíritu enseñarnos. Dejemos que el Espíritu de Dios nos moldee, nos transforme, nos dirija, nos guíe, nos redarguya, nos convenza, ponga el querer como el hacer. No lo resistamos, menguemos a nuestra naturaleza adámica, dejemos que Él crezca, que haga su voluntad, busquemos hacer las obras de Dios. Amor, paz, gozo, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, bondad, benignidad. Si nos dejamos llevar por nuestra naturaleza caída, estaremos haciendo las obras de aquel que nos aleja y nos separa de su voluntad. ¿Cuál voluntad estamos siguiendo ahorita? ¿A quién nos hemos sometido en esta semana o en este mes que está a punto de terminar? ¿Seguimos la guianza del Espíritu o nuestras emociones nos guiaron o los pensamientos nos guiaron? Reflexionemos. Su gracia opera gratuitamente por su Espíritu y por su palabra. ¿Por qué no cierran sus ojos? Pasen, por favor, los de la alabanza. Cierre sus ojos, levante una mano al cielo y dígale: Señor, yo no tengo fuerzas, pero tú das fuerzas. Sea sincero, hermano. Escuche la voz del Espíritu Santo. Dígale: Señor, yo no tengo fuerzas. Ninguna, pero tú das fuerzas donde no hay ninguna. Señor, yo no tengo ánimos de nada. Dígale. Mis pensamientos han sido bombardeados, mi alma ha sido bombardeada. No tengo ánimos. Me siento mal. Hoy me acerco a ti. El altar está abierto, hermanos. Acérquese a Él y Él se acercará a usted. Dejemos que el Espíritu de Dios hable, ministre, que te diga. A lo mejor Él ayer puso el querer y el hacer, pero tu naturaleza te guió a hacer otras cosas, a oír otras cosas, a hablar otras cosas, a pensar otras cosas. Cierra tus ojos, no te distraigas. Empieza a ser sensible, solamente deja que el Espíritu de Dios empiece a llenar tu vida. Rinde tu corazón. Si hay que pedir perdón, dile: perdóname, Dios. Perdóname. He pensado, he dicho, he hablado, he sentido otras cosas fuera de tu voluntad, pero hoy tú me has hablado y me arrepiento. Tú has puesto el querer, tú has puesto como el hacer, Señor. Espíritu de Dios, opera. Que tu gracia, tu favor, tu misericordia, tu salud, tu fuerza, tu potencia, tu libertad. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor, operando en favor nuestro. Ríndase a Él, solamente abra su mente y su corazón a la palabra y al Espíritu. Dígale: me someto a ti para que tú hagas en mí y me lleves y me hagas apto para toda buena obra. Porque tú me escogiste. Somos creación tuya, hechura tuya para toda buena obra, Señor, que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella.
Y en el nombre de Jesús, Señor, si hay aflicción, trae consolación. Si hay heridas por ofensas, por desilusiones, en el nombre de Jesús, Padre, o por pecados que nosotros hayamos cometido, Señor, tu sangre está presente para limpiarnos de toda nuestra maldad. Oh Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma. Siga con sus ojos cerrados. Solo deje operar al Espíritu Santo. Si la palabra ha venido a su corazón, si la palabra de Dios ha logrado penetrar a lo más íntimo de su ser, si su corazón se enternece ante la palabra de Dios para afligirse, para acercarse a Dios, para reconocer nuestras debilidades y nuestras faltas, solamente dejemos que la gracia de Dios trabaje, que el Espíritu de Dios ministre nuestras vidas. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Escucha palabra de Dios, así dice el Señor. Por cuanto te humillaste, afligiste y lloraste, cuando oíste la palabra de este libro, Dios también escucha tu oración. Dios también escucha tu clamor. Y Dios te dice: apacienta mis corderos. Levántate, levántate. Sé luz en el mundo, porque vendrá la noche donde ya no habrá labor. Recibe consolación para que vayas y consueles a los afligidos. Recibe poder para que vayas y ores por el necesitado. Recibe gracia y sabiduría para que la compartas con otros. Espíritu de Dios, opera, pon el querer, pon el hacer según tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quita el desánimo, quita el doble ánimo, quita la depresión, en el poderoso nombre de Jesús. Cerramos toda puerta y todo pensamiento y nos sometemos a la palabra de Dios que edifica, palabra de Dios que levanta, palabra de Dios que me anima, que soy hijo, que somos hijos de Dios, que somos un pueblo adquirido, que hemos sido lavados, que hemos sido regenerados, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que tú nos has hecho, Señor, portadores de tu gloria, que llevamos el precioso tesoro que tú has puesto en este templo, en estos vasos de barro, Señor, que aunque somos frágiles, pero tu potencia actúa poderosamente en nosotros para llevar vida eterna, para llevar buenas noticias, para alumbrar en medio de las tinieblas. Levántanos como tu iglesia gloriosa. Tiembla el infierno, tiembla el enemigo. Nos resistimos a las obras de la carne, resistimos a nuestra vieja naturaleza, resistimos al ataque del enemigo. Que huya de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hogar, en el poderoso nombre de Jesús, y que el Espíritu de Dios se mueva y traiga, Señor, libertad, y traiga, Señor, la libertad en los dones del Espíritu Santo, palabra de ciencia, palabra de fe, palabra de sabiduría. Ustedes son hijos de Dios, son el precioso tesoro del Padre. Aleluya. Y Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Vivifícanos, Señor, con tu palabra, vivifícanos con tu Espíritu. El Espíritu de Dios levante bandera, Señor. Tenemos la victoria porque Cristo ha vencido, somos más que vencedores.
Espíritu Santo, derrámate, derrámate, rompe ligaduras, quita cargas de opresión. Quita cargas de opresión en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven y sacuda en el nombre de Jesús. Llena esta congregación, llena nuestras vidas. Danos de ti, danos más de ti, más de tu presencia, más de tu poder, más de tu gracia. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a estar firmes en la libertad gloriosa con que tú nos has hecho libres. Aleluya. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a valorar, Señor, el gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos a valorar esa gracia, que tu gracia no sea en vano en nosotros. Antes bien que trabaje, que opere en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, háblele, vive el Espíritu de Dios. Háblele hasta que crea que te escucha. Háblele. Él es real, Él está aquí, Él te escucha. Escucha los pensamientos de tu corazón. Aleluya. Ríndete a la gracia de Dios. Lléname. Con tu Fluye de tu interior. Un río de tu interior. Aleluya. Fuego de Dios que quema, fuego de Dios que quema impureza, fuego de Dios. Aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Él huye. Aleluya. Gloria. A Dios la gloria. Por la eternidad sea la gloria. Deje que el Espíritu de Dios haga su obra. Deje que meta su mano y empiece a levantar y empiece a restaurar. Deje que Él sane las heridas, que Él vende los corazones. Experimenta la libertad que el Espíritu de Dios da. Escucha su voz llamándote. Escucha su voz llamándote. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo rindamos a Él. Reconozcamos que ha detenido nuestro caminar. Reconozcamos que ha detenido el fluir y la presencia de Dios en nuestra vida. Reconozcamos que ha detenido nuestra comunión con Dios.
corazón. Porque instrumento en sus manos somos, como saetas lanzadas. Aleluya. 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 Gracias, Espíritu Santo. Queremos ser sensibles a ti, Señor. Queremos escuchar tu voz claramente, Señor. Queremos sentir tu querer como el hacer. Queremos sentir tu consolación y tu amor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Ahora reciba la paz en su corazón. Empieza a experimentar la paz en su corazón. Y de lo recibido de Él tú vas a poder dar. De lo recibido de su mano, de lo recibido de su gracia, de lo recibido de su Espíritu. Él te da para que vayas y consueles también a otros, y sanes también a otros, y bendigas también a otros. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya.